yo considero, chicos, que es de los métodos más fáciles, porque está como muy bien estipulado los pasos, como que no hay ningún problema. Si tú sigues los pasos, no hay pierde. Entonces, primero, recordemos que la ecuación tiene esta forma. Aquí me faltó un dx. ¿Sale? Número 1, porque hay dos estrategias, chicos. La primera que voy a escribir es la estrategia 1, va a ir escrita con color azul. Entonces le voy a poner estrategia 1. Entonces, esta estrategia, chicos, nos dice en el paso 1 que hay que comprobar que la parcial de M con respecto de Y es igual a la parcial de N con respecto de X. Si pasa la prueba de que estos son iguales, entonces continúas con el método. Si no, hay que buscar otro método, ¿de acuerdo? Este es el primer paso. El paso número 2 es que vas a integrar a M de X vas a integrar a M de X, Y con respecto de X y en lugar de agregarle una constante de integración, le vas a agregar un G de Y. ¿Sale? Después, paso número 3. Vas a derivar parcialmente con respecto de Y a la integral de M de XY con respecto de X más G de Y lo vas a igualar a N de XY. ¿Con qué intención? Con la intención, obviamente, de obtener a G de Y. ¿Cuál es nuestro paso 4 y último? Vas a sustituir G de Y en la ecuación del paso 2. ¿Sale? Esa es la estrategia 1. ¿Puedo escribir la estrategia 2, muchachos? Sí, ya. Sí. Bien. Sí, profesora. Vamos a ponerla con color verde. Primero voy a borrar para que identifiquemos que obviamente voy a hablar de la estrategia número 2. El paso 1 no se modifica, chicos. Es exactamente el mismo. Debo comprobar la parcial de ambos para saber si cumple y entonces elegir el método de exactas. El paso 2, lo que voy a hacer es ahora integrar a N de XY de Y, pero ahora con respecto de Y en lugar de agregar una G de Y, voy a agregar una H de X. ¿Sale? Me va a quedar aquí H de X. En lugar de derivar parcialmente con respecto de Y, voy a derivar parcialmente con respecto de X
¿A quién? A la integral de n de xy de y la voy a igualar. Aquí sería dy. La voy a agregar aquí un h de x y la voy a igualar a m de xy. Y entonces, finalmente, lo que voy a hacer aquí es sustituir a h de x en la ecuación 2. O sea, aquí. Esas son las diferencias. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que identifiquemos cómo se llevan a cabo los pasos para que podamos verlo. Yo, por supuesto, voy a tener que borrarlos porque no puedo tener las dos cosas, a diferencia de cuando estamos en el salón de clases. Pues eso estaría padre, ¿no? Pero pues no puedo, desgraciadamente. Entonces voy a compartir otra capa y vamos a poner esta. E a la x seno de y menos 2y seno de x dx e a la x coseno de y más 2 coseno de x de y igual a 0. Lo primero que tienes que hacer es identificar quién es m y quién es n para poder calcular sus derivadas parciales. Entonces, este que acompaña a dx es m de xy. Este que acompaña a dy es n de xy. ¿Sale? Entonces, el paso 1, lo voy a hacer por la estrategia 1, me dice lo siguiente. Debes derivar parcialmente a m con respecto de y verificar que sea exactamente igual a la parcial de n con respecto de ¿quién? De x. Entonces, ¿qué significa derivar parcialmente? Que solo voy a tomar en cuenta a la variable con respecto de quién se deriva. Lo demás se vuelve como una constante. O sea, me va a quedar que la parcial de m con respecto de y va a ser igual a ¿quién? Es u por b, pero como estoy derivando con respecto de y, significa que sería e a la x por la derivada del seno de y, que sería e a la x por coseno de y. ¿Sí están de acuerdo? Más Sí. seno de y por la derivada de e a la x, pero la derivada de e a la x es 0, porque estoy derivando con respecto de ¿quién? De y. Y todo lo que no sea y se vuelve constante, significa que es 0. ¿Sale? Luego sería 2y por la derivada del seno de x, pero el seno de x otra vez su derivada es 0. Menos el seno de x por la derivada de 2y, que sería 2 veces el seno de ¿quién? De x. Ahí está la parcial de m con respecto de y. Ahora vamos a calcular a la parcial de n con respecto de x. Ahora significa que todo lo que tenga x lo voy a tomar como variable
y todo lo que no tenga x se vuelve una constante. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar u por la derivada de b, que sería e a la x por la derivada de coseno de x es 0, porque coseno de x se vuelve constante y su derivada sería 0. Más coseno de y por la derivada de e a la x sería e a la x coseno de y. ¿Sale? Luego sería más 2 coseno de x, que sería menos 2 veces el seno de ¿quién? De x. Pregunta, ¿exactamente las mismas funciones? Sí. No. ¿Sí o no? Sí. Lo que significa que entonces ya sé que es una exacta y entonces voy a seguirme con este método. ¿Quién es el paso 2? Paso 2 es integrar a m de xy con respecto de x y le voy a agregar una g de y. ¿Sí están de acuerdo que ese es el paso 2? Sí. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Me va a quedar lo siguiente. La integral de e a la x seno de y menos 2y seno de x, todo con dx, y le voy a agregar una g de y. Fíjense, aquí es súper importante, chicos, ¿a qué me refiero con esto? Porque el paso 2 es lo que voy a seguir escribiendo en la parte superior. Me va a quedar, como está con respecto de x, significa que todo lo que no es x se puede trabajar como una constante. O sea, yo la puedo ver como la integral de e a la x seno de y dx menos la integral de 2y seno de x dx más un g de y. Es decir, seno de y por la integral de e a la x dx menos 2y por la integral del seno de x dx más el g de y. Ajá. Ahora, voy a borrar otra vez esta parte. Ahora, entonces, me va a quedar seno e a la x seno de y. La integral del seno es menos el coseno. Entonces me va a quedar más 2y coseno de x más g de y. Ok, entonces voy a borrar para poder calcular el paso 3. En el paso 3 es muy sencillo. Bueno, un poco. Nos dice paso 3. Derivas parcialmente con respecto de y a la integral de m de xy dx más g de y lo vas a igualar a n de xy. Entonces, voy a derivar parcialmente con respecto de y ¿a quién? A esto que acabo de obtener aquí al final, que voy a subrayar con azul. Me va a quedar e a la x seno de y más 2y coseno de x más g de y me va a quedar igual a quién? A n, pero n es quién?
E a la... Espérenme porque no me deja ver. E a la... a la X. X. Coseno de Y más 2 coseno de X. Nada más, ¿sale? Hasta ahí, ¿dudas? Profa, ¿por qué en la integral, en lo que está escrito en verde, sacó el seno de Y y en la de al lado dejó el seno de X adentro? Porque tiene que ver con quién, respecto de quién estás integrando. Si es con respecto de X, entonces todo lo demás se vuelve constante. Todo lo demás se vuelve constante. Significa que seno de Y, 2Y, es una constante. Es como si tuvieras la integral de 5 veces X cuadrada. ¿Qué hacemos? Sacamos el 5 e integramos X cuadrada de X. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, es lo mismo, porque estamos integrando con respecto de quién, de X. Esa es la razón por la cual la saco. Borrar esto. Para poder seguir con mi paso 3. Entonces, lo que ahora me dice es que voy a derivar parcialmente con respecto de Y. Sinónimo que otra vez todo lo que sea X se va a hacer ¿qué? Constante. Entonces sería U, que es E a la X por la derivada del seno de Y. ¿Quién sería? E a la X coseno de Y. Y luego, seno de Y por la derivada de E a la X, que es 0, porque E a la X es una constante. Después, más 2y por coseno de X, que sería U por B. El coseno de X es una constante, así es que 0 por 2y, pues 0. Luego, coseno de Y por la derivada de 2y sería más 2 veces el coseno de X más G' de Y igual a E a la X coseno de Y más 2 veces coseno de X. Términos iguales en lados opuestos de la ecuación, ¿qué pasa? Se cancelan, ¿cierto? Sí. Y me queda que G' de Y es igual a 0. Pero en el paso 4 me dice que debo sustituir a G de Y, no a G'. Entonces, ¿qué hago? Pues integro ambos miembros y me queda que la integral cancela la derivada y G de Y es igual a la integral de 0, que es 0 más K. Por eso me queda que G de Y es igual a K. ¿Sale? ¿Cuál es entonces mi resultado final? Mi resultado final, chicos, ¿puedo borrar este paso 3 o todavía no? Sí. Bien, mi resultado final es sustituir ese G de Y en la ecuación que obtuve en el paso 2. Por favor, les voy a pedir que me dicten esa ecuación. ¿Qué obtuvimos, chicos, en el paso 2? E a la X. Espérenme. Déjenme borrarle aquí tantito. E a la X. Seno de Y. Más 2y. Coseno de X. Más G de Y. Más G de Y, que sería más K igual a 0. Generalmente en este tipo de ecuaciones, chicos, la K va del otro lado y entonces me queda E a la X seno de Y más 2y coseno de X igual a K. Y ahí termina la ecuación. Vamos a hacer el mismo, pero ahora con la estrategia 2.
para que vean cómo queda exactamente lo mismo. Obviamente el paso 1 ya no lo repito porque es el mismo, entonces ya sé que sí es una ecuación exacta. Vamos ahora a hacer el paso 2. En el paso 2 nos decían lo siguiente, nos decía el paso 2, esto. Que integráramos a n de xy con respecto de y y que agregáramos un h de x, ¿se acuerdan? Bien, voy a integrar entonces a e a la x coseno de y más 2 coseno de x por dy y voy a agregar un h de x. Como está en términos de dy, significa que todo lo que no sea y va a ser una constante. dy más la integral de 2 coseno de x dy más el h de x. Es decir, e a la x por la integral del coseno de y dy más 2 coseno de x por la integral de dy más un h de x. La integral del coseno es el seno, entonces me va a quedar e por seno de y más 2y coseno de x más un h de x. ¿Sí o no? El paso 3 nos dice que derivemos parcialmente con respecto de x a la integral de n de x y de y más el h de x, pero que ahora la igualemos a m de x y. Y entonces me va a quedar la derivada parcial con respecto de x, ¿de quién? De e a la x seno de y más 2y coseno de x más h de x, y eso es igual a e a la x seno de y menos 2y seno de x. Entonces, me va a quedar lo siguiente. Todo lo que no sea x va a ser una constante, así es que me va a ser e a la x por la derivada de seno de y es 0, más seno de y por la derivada de a la x es e a la x seno de y, más 2y por la derivada del coseno sería menos menos 2y seno de x, luego sería coseno de y de x por 2y su derivada, que sería 0, más h' de x igual a e a la x seno de y menos 2y seno de x. Términos iguales en lados opuestos de la ecuación se cancelan, así es que me queda h' de x igual acá, integramos y me queda h de x igual, perdón, aquí está 0 y por lo tanto me queda k. Así es que ya tomando esto, ¿qué me quedaría? ¿Cuál es el paso 2? Aquí está. E a la x seno de y más 2 coseno de x
igual acá. ¿Fue lo que nos quedó en la primera, sí o no? Sí. Sí. Sin importar qué estrategia hagamos, las dos te sale lo mismo. No, profesor, es 2y coseno de x, ¿no? Entonces, gracias. Aquí una Y.